Para el lunes 7 de octubre de 2024 tomamos lectura de la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3 al 7. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta carta a los Efesios para nosotros es como el libro de Josué para los judíos. En el libro de Josué, las 12 tribus reciben su heredad. Se ubican posicionalmente en la tierra prometida. Esta carta a los Efesios hace lo mismo con nosotros. Nos entrega la heredad, nos ubica posicionalmente en Cristo Jesús. Nos da esa herencia, esa tierra prometida, la cual es para nosotros el Espíritu Santo. Así que tenemos aquí un lugar indicado en la palabra de Dios, en el cual podemos nosotros ubicarnos. Comienza el texto que hemos tomado diciendo que nuestro Padre Celestial nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con esta afirmación nos está diciendo que todo lo tenemos en Cristo, que ya Él nos dio toda bendición que pudiera darnos. Es decir, nos resta dar gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, incluso por aquello que no hemos visto aún, porque Él ya lo hizo, ¿ves? Solamente que nuestros ojos naturales aún no han contemplado muchas de las cosas maravillosas y grandes que el Señor nos ha dado como bendición. En otras palabras, nuestra oración con Dios debería de ser en acción de gracias, en vez de ser un pliego de peticiones, por cuanto ya tenemos toda bendición espiritual. Y dirás, pero mi hermano, yo necesito también las bendiciones materiales. Y estamos de acuerdo, se necesitan también. Solo que Dios no deja nada al azar. En su palabra dejó establecido cómo llegan las bendiciones materiales. Y dice que llegan como consecuencia cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, no necesitamos orar en pliego de peticiones, sino en acción de gracias, buscando su voluntad, buscando su rostro, buscando su presencia. Y las cosas vendrán, las bendiciones te alcanzarán, dice la Escritura. Así que si nosotros logramos identificar que Dios ya nos ha dado toda bendición, entonces tenemos más tiempo disponible para alabar el nombre de Dios, para bendecirle, glorificarle y siempre en acción de gracias. El verso 4 dice que Dios nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Y nos escogió con un objetivo claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Fuimos escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él no nos escogió para ser parte de una congregación, de una denominación. Él nos escogió fue para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, la congregación está bien porque nos ayuda. Dice la Escritura que allí envía Jehová bendición y vida eterna, donde los hermanos se reúnen juntos y en armonía.
También está escrito, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero la elección que Dios nos hizo no fue para meternos en una congregación en particular. Fue para que estuviésemos en Cristo Jesús. Y estando en Él, entonces que Él mismo fuese santificándonos y lavándonos, quitando toda mancha, y nos presentase delante de Él como una novia sin mancha ni arruga. Ahora, cuando esto es claro, entonces mis propósitos son claros. Mi camino es claro. Sé exactamente hacia dónde voy. Porque el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier camino le es igual. Pero el que ya se ha identificado, el que sabe de dónde viene y hacia dónde va, entonces busca la santidad en Cristo Jesús. Se aparta de iniquidad, aún de toda apariencia de pecado. El verso 5 dice que esa elección fue en amor. Bendito sea Dios. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que nos escogió en amor y nos predestinó. Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo, porque a través de Él nos adopta como hijos suyos. Y es solamente por el puro afecto de su voluntad. Es decir, Él no nos escogió por lo que nosotros estamos haciendo o por lo bueno que pudiésemos ser. Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Así que, entendiendo esto, que no es que yo sea mejor que los demás, sino que Dios a todos nos mira por igual, con ese amor real, ese amor genuino, y nos proyecta hacia cosas grandes y maravillosas, hacia cosas sublimes, como dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió y nos predestinó para alabanza de la gloria de su gracia, para que tú y yo reconozcamos que siempre ha sido Él, que fue Él que nos escogió. No fue que nosotros lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. No fue que nosotros lo buscáramos, Él nos buscó y nos encontró. Y no es que nosotros le hayamos amado primero, Él nos amó primero, ¿ves? Y culmina el texto que hemos tomado hoy, diciendo que en Cristo Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y cuando podemos ver y estar convencidos que es don de Dios el perdón de nuestros pecados, entonces lo valoramos. Sabemos que tuvo un costo alto el hecho de que pudiésemos ser perdonados. Y ese costo fue la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Su vida entregada allí, su sangre derramada por mí. Cuando logramos identificarnos en la palabra de Dios, entonces nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas. Y necesitamos enfocarnos, necesitamos saber que Dios tiene unos estándares muy altos, que Él no nos va a juzgar por nuestros estándares, sino por los suyos. Así que nos conviene alinearnos con Él, entregar nuestra vida completa en Cristo Jesús, para que podamos llegar al Padre. Bendigo tu vida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Él nos concede oportunidad, estaremos aquí compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.